Mensaje en la botella, una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella, la conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. Bienvenidos. Bienvenido Aníbal Llanes, vas en Gracias. cuarto semestre de la prepa, ¿verdad? Así es. Te agradezco mucho que estés participando en este video de mensaje en la botella que estoy seguro va a tener un impacto significativo en la audiencia. El propósito de mensaje en la botella es invitar a las personas a leer los buenos libros, a aquellos libros que hacen un cambio de perspectiva en nuestra persona y también un cambio de perspectiva hacia lo que vemos afuera, en el entorno. Los libros que recoge mensaje en la botella son libros que parten de esa idea, promuevan un cambio en la persona, pero también que nos inviten a tener otra perspectiva del entorno, a que nuestra perspectiva cambie, a que nuestra forma de entender la realidad sea más completa. Y quiero preguntarte primero, Aníbal, ¿cómo llegó este libro a tus costas, metafóricamente hablando? ¿Cómo llegó a tus manos este libro de Breve Historia de la Medicina? Platícanos. Bueno, este libro fue un regalo de mi papá hace algunos años, cuando yo estaba en la primaria, y desde ese entonces no me había dado la oportunidad de leerlo. Antes de esto, cuando yo estaba en secundaria, tenía una apatía por la lectura, o sea, casi no leía o no le veía el provecho que se puede dar a la lectura. Entonces ya después en la preparatoria, que pues cuando te empiezan a ya a poner en una carrera universitaria, pues se me dio que quería yo estudiar medicina. Entonces ya hoy en cuarto semestre que se dio la oportunidad de que, fuera de los puntos extras y todo eso, de leer un libro y bueno, ya decidí leer este libro que aparte de ser un regalo, va a ayudarme mucho a lo que quiera estudiar en un futuro. ¿Quieres tú ser médico? Así es, ¿Papá es médico? así es. Oh, qué bien, muy bien. Entonces, ¿este libro te abrió un panorama o qué tocó en ti este libro, así en un breve? Pues mucho, bueno, sobre todo la lectura en general, porque es una historia refrescante. Muestra toda cómo estamos viviendo hoy en día las cosas, como la pandemia, el coronavirus y todo eso. Y aún así se puede decir que me gustó más leer este libro. Perfecto. Creo que este libro está bien, encaja muy bien en el contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Así es. Bien, pues vamos a darle continuidad a esta relatoría hablándonos acerca del autor. ¿Qué nos puedes decir acerca de Roy Porter? Bueno, Roy Porter es un historiador de la Gran Bretaña, nacido en Gran Bretaña. Se destacó mucho por su trabajo en la historia de la medicina, pero no solo en eso, también en la historia de la psiquiatría, pues también existen libros que es igual al de Breve Historia de la Medicina, solo que dedicado a la psiquiatría, que se llama Breve Historia de la Locura. También cabe señalar que tuvo un doctorado en el colegio más importante tal vez de Inglaterra, en el Christ's College de Cambridge, y ha firmado 80 libros que en su mayoría fueron exitosos y también dedicados a la histórica social, donde también fue un docente muy exitoso. Excelente. Como que el camino de este autor ha sido meterse a los embrollos de la historia, ¿verdad? Sí, sobre todo, o sea, y de una manera muy clara, porque en ningún momento te revuelve con su manera de hablarlo o decirlo. Simplemente él recolecta información y de su propia también opinión y bueno, al final resulta ser un interesante libro. Qué padre, porque de repente hay clases de historia en la prepa, en la universidad, que son bastante aburridas, bastante tediosas. Podemos juzgarlas así, ¿no? Hay algunas personas que les parece así,
pero hay otra forma de contar la historia. Yo comparto la idea contigo y acerca de relatar la historia. Yo he leído algunos textos de historia y sí, hay que tener ese don o esa capacidad para saber relatar los hechos históricos y a partir de ahí pues te envuelve. Sí, 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 completamente. Sobre todo, como ustedes dicen, en temas de historia o en general ciencias sociales, siempre son muy tediosos para los jóvenes en una escuela. Bueno, para mi gusto nunca han sido así, siempre me ha gustado este tipo de cosas, pero para la mayoría de las personas resulta ser así. Claro, claro. Muy bien, continuamos. ¿Por qué recomiendo este libro? Pues como lo comentaba anteriormente, es un libro un libro muy informativo sobre un tema muy fundamental que en general es la historia de la medicina, que trata sobre, o sea, que lo escriben especialistas destacados de cada generación, no solamente hablando del escritor, sino especialistas durante toda nuestra existencia. También es un texto muy refrescante porque refleja, como lo digo, la evolución general de la ciencia médica y hay una interacción entre la persona, la enfermedad y la atención sanitaria tanto que nos permite valorar una evolución ante situaciones extremas. Y aquí pongo un tema muy importante como en estos momentos de la pandemia. Muchas veces subestimamos, siento que la salud y no mantenemos una relación concreta y sana con esto de la persona, enfermedad y atención sanitaria. Y esto también puede lograr muchas enfermedades o otro tipo de infecciones, etcétera. Y me imagino que leyendo este libro, tu perspectiva sobre la realidad o sobre las diferentes realidades que vivimos, en este caso de lo que estamos viviendo de la pandemia, tu perspectiva se modificó, me imagino. Sí, también porque uno tal vez por las noticias, por lo que te puedan decir así en el contexto de ahorita, te pueden dar a dar una opinión, pero si un libro que es muy concreto a lo que a la medicina, pues te puede dar un punto de vista más diferente y te puede abrir también a dar puntos de vista más claros. Claro, y a discriminar la información que puede ser confiable y la información que simplemente es vacía o es chatarra, ¿no? Así es. Ok, ahora Aníbal, háblanos de los temas principales que toca este autor. Bueno, el libro se divide en 7 temas principales. El primero es la enfermedad. Algo que quiero recalcar aquí de las cosas muy importantes es que como los cazadores-recolectores, al ser nómadas, vivieron una corta vida. Como esos cazadores-recolectores al evolucionar, al ser unos Homo sapiens sapiens, comparten 60 enfermedades microbianas con animales. Que algo curioso es que la pandemia que estamos viendo ahorita es derivada de un animal. Otro punto destacable es que la peor pandemia en la historia es la gripe española, que mató 60 millones de personas en menos de 2 años, algo que, bueno, aún viendo, comparándolo con la pandemia de ahorita, son cifras muy, todavía muy, que no se pueden asemejar al tamaño de lo que mató la gripe española al coronavirus de ahorita. Y también otra cosa importante es que a partir del siglo pasado comenzaron las enfermedades de la opulencia. ¿Qué son estas? Pues el cáncer, todas esas enfermedades que se logran por un mal estilo de vida que existe. Y desgraciadamente, ese mal estilo de vida, que son como todas las enfermedades crónicas, nos han llevado también a que en esta pandemia, por eso mucha gente muere, porque las enfermedades crónicas ayudan a que esta pandemia evolucione. Sí, algo que me llama la atención es esa etapa que vivieron los antiguos seres humanos de cazadores y recolectores nómadas, tenían una vida corta. ¿Qué expectativa de vida tenían? Es decir, ¿a qué edad ellos podían decir, ya viví, ya me puedo morir? Aunque ese ya me puedo morir, pues no dependía de ellos, porque también ellos eran presas de otros depredadores. Pero no sé si este libro cite cuál era la expectativa de vida de esos cazadores y recolectores. No lo especifica como tal, pero yo estimo por como lo plantea que puede ser una edad entre los 30 y 40 años por mucho, que se pueda Sí, decir. Otro tema muy fundamental son los médicos, cómo ha evolucionado en cuestión a los médicos. Al principio que eran adivinos hechiceros, antes compartían que era una cosa de que era algo divino, algo tal vez religioso,
Después empieza esto de la inmunidad humoral, que es cuando el ser humano crea ciertos patógenos para poder sobresalir. Y en el siglo XVII ya se fomenta una medicina más profesional, que poco más adelante comienzan a existir más médicos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya médicos dedicados a alguna rama en especial de la medicina, cardiólogos, o sea, en general en todo, un cardiólogo, un ginecólogo, y etcétera. El siguiente tema es el cuerpo, como la explicación de cada función de cada órgano en nuestro cuerpo. El principal que a mí me marcó exponente fue William Harvey, pues él descubrió la circulación sanguínea, todo en general, que pues se deriva del corazón. Y bueno, en lo personal me pareció la mejor descubrimiento durante esta parte del libro, porque pues es el órgano tal vez más vital de nuestro cuerpo. Entonces, esta persona que tal vez no es muy valorada ni muy citada, resulta ser una persona muy importante, pues después en la ilustración, con estos avances que dio este personaje, William Harvey, hubo avances más grandes en la medicina, tanto que se dio un concepto más de que la salud se mantenía por el movimiento libre y vigoroso de los líquidos en el sistema vascular. Qué interesante. Me imagino que tú te ibas asombrando de los descubrimientos que va relatando Roy, ¿verdad? Sí, otra cosa importante también aquí es que como al abrir cadáveres abiertos, vaya la redundancia, con lo que se conoce ahorita como autopsia, podían lograr hacer más observaciones de cómo se funcionaba el cuerpo, por qué funcionaba así, qué lograba una enfermedad y etcétera. Sí, yo creo que ese siglo de las luces, que empezó se dice que empezó en el siglo XV, en el siglo XVI, pues le dio un empuje impresionante a la medicina. Yo creo que una de las ciencias que creció de manera muy vertiginosa fue la medicina y sus descubrimientos, como tú lo dices y que comenta este libro, pues son realmente asombrosos. Eso permitió alargar la expectativa de vida, ¿no es así? Sí, claro, completamente, porque ya tenía un concepto más claro de sobre todo en todas las ramas de la medicina. En el laboratorio, que es otro tema muy importante, se toma como un papel fundamental la invención del estetoscopio, rayos X y microscopio. En el libro muestra muy claramente cómo eran o sea, en un principio estos instrumentos y cómo fue el crecimiento de ellos en la medicina para que fuera de una manera más específica. No sé si este autor relata cómo algunos descubrimientos de la medicina y podemos decir de otras ciencias fueron a partir de errores, fueron a partir de casualidades o de equivocaciones. No sé si lo menciona. Sí, 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 lo menciona así, o sea, como la mayoría de ellos fue por errores, no fue por así, por algo que estaba hecho. Ujú. Entonces, al final de cuentas, eso fue lo que marcó, que no se tenía previsto, o sea, que lograran eso. Tal vez fue una situación que salió de un momento a otro sin saber que iba a cambiar la historia del laboratorio y de la medicina. Oye, Aníbal, sobre todo, bueno, ahorita me viene a la mente el ejemplo de lavarse las manos. Ujú. Qué importante fue este descubrimiento, ¿no? No Sí, sí, sí. recuerdo, no recuerdo ahorita quién, quizás tú tengas el dato, pero este científico que les dijo, el problema está en que no se lavan las manos y es un transmisor de virus, de bacterias. Y ahora en la actualidad, en la modernidad, seguimos haciendo caso omiso a ese gran descubrimiento de tener actitudes sanitarias, ¿no? Como esa tan simple de lavarse las manos. Y eso de lavarse las manos, ponerse gel antibacterial, que resultan ser cosas simples, pero la gente no la sigue sin entenderlas, ¿no? Pareciera que no las entendieran. Así es. Un tema también que me pareció muy importante son las terapias. Como los mismos hechiceros y adivinos comenzaron con hierbas de infusión, después con la industrialización, comenzó sobre todo en Alemania, se formó la empresa más grande de medicamentos, me atrevo a decirlo, pues se ha expandido por todo el mundo y sin embargo, esos sinfín de tratamientos que se fueron dando durante la industrialización y que siguen hasta nuestros días, como antibióticos, pastillas, etcétera, se dieron cuenta que no acababan con la enfermedad
y resultaba curioso, pero se daba porque las personas no tenían un estilo de vida adecuado y tal vez sí acababan en un momento con la enfermedad, pero volvía en unos cuantos días. Y aquí lo que también puedo tomar es que durante todo esto de las terapias, nunca se menciona un modelo biopsíquico, eso es lo que estoy tratando en este semestre. O sea, siempre se van por un modelo biomédico, nunca voltearon a ver a un tema psicológico, a un tema de la sociedad. Fíjate, Aníbal, que yo creo que no incluyeron estos otros aspectos de la salud, como es lo social y lo psicológico, porque estaban en una época, en un periodo histórico donde lo que valía era los resultados que daba la experimentación. La psicología empieza a tener forma y la sociología a finales de 1800 es cuando empiezan a tomar forma o empieza a haber investigación en el terreno psicológico, con uno de ellos, Sigmund Freud, y otros más. Fue cuando empezaron a tomar en cuenta que lo psicológico también tenía que ver con la salud. Pero en este periodo que tú has mencionado, y yo creo que es en el que se encaja este autor, es 100% experimental. En el siguiente tema, que es el último, decidí unirlo, que es la cirugía y el hospital. Muchas personas pueden decir que la cirugía lleva muy poco tiempo, pero pues no es así. Lleva desde el 5000 antes de Cristo, pero simplemente se realizaban con cirugías, con instrumentos a base de piedra o para cortar piedra. Cabe señalar que aquí solo se veía como un trabajo manual, o sea que todas las personas podían hacerlo, o sea que no había un requisito para que una persona no podía hacerlo o no. Posterior a eso, en Francia, ya lo comenzaron a ver como una ciencia, en este caso que se tenía que estudiar, que se tenía que basar en los descubrimientos e invenciones, y que para eso se desarrollaron mecanismos de control y se desarrollaron también facultades y hospitales para que se pudieran desarrollar ahí los médicos. Primero haciéndose mecanismos de control y equilibrio y después ya a cirugía de sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se especializaron en quitar la enfermedad, en quitar un dolor y después ya en sustituir. Si nos remontáramos hacia aquellos años, nada más era amputar, ¿verdad? Si Ujú. había una lesión en una pierna o en alguna extremidad del cuerpo y veían que se empezaba a correr la infección, simplemente amputaban. Y mucha gente Así quedaba es. mutilada de las guerras, de las batallas. Pero con el paso del tiempo, como lo mencionas tú en este libro, pues se fueron creando nuevas metodologías y se empezaron a rescatar aquellos miembros que en un principio eran amputados. Así es. Y bueno, hoy en día la cirugía no conoce, antes que, no sé, se podría decir que era algo más específico, hoy no conoce fronteras, hoy está dispuesto mucho a la innovación. También otro tema que quería hablar aquí es la cirugía. Bueno, mi papá me comentaba una cosa que era también muy interesante, cómo es que en cuestión de embarazos, al momento del parto ya casi no hay gente o sea, la operación ya no sea por parto normal, sino por cesárea. Mucho de la innovación que existiendo, y no más en los embarazos, sino también en muchas cosas más que involucran una cirugía. En las tesis principales encuentro una que marca mucho, que es la evolución de la medicina desde la perspectiva de personas expertas con el conocimiento del tema. Nos muestra la clara evolución que hubo en cada parte que acabo de mencionar anteriormente, en cirugía, en la enfermedad, en los hospitales, en los médicos, en las terapias. Un conocimiento de por qué existe todo lo que hay a nuestro alrededor en nuestros días dentro de la ciencia médica y mantener siempre la postura de mejorar la salud y nunca llegar a perjudicarla. En el libro nunca trata de perjudicarla, siempre, a pesar de que es un libro que se puede decir de historia, muestra una postura de mejorar la salud. O sea, dice, esta persona hizo algo mal, pero después salió otra y hizo el bien. O sea, siempre buscan como el mejoramiento de la salud, nunca tratan de perjudicarla. Sí. Bueno, ¿qué puedo encontrar de conclusión del texto? Que es muy significativo porque, como al principio decía, es la relación con el médico paciente hasta la percepción de una enfermedad y la muerte. Que a veces, en algunos momentos, eso de la enfermedad y la muerte se tomaba como algo muy, muy extremo, porque como usted lo decía, o sea, a veces se veía como amputar piernas y todo eso. Hoy ya se puede decir que ya existe una manera más
sofisticada, tal vez decirlo así, de salvar esa enfermedad o quitarla, o sea, poder salvar de la muerte. Se espera cada ámbito de la medicina de forma curiosa y creativa, porque siempre, como lo mencionaba en las tesis, siempre se buscaba salvaguardar la salud y sobre todo la especie humana que siguiera en existencia. Además de que se muestra cómo era la misma especie, cómo la misma especie humana buscó un sinnúmero de visiones para la inmortalidad. Esto es un tema muy interesante porque creo que el mundo estaba tal vez, o estábamos, me incluyo yo, muy subestimado, porque creíamos que ya todo estaba controlado, que no iba a pasar nada, y sin embargo nos llegó una prueba, y como lo es el coronavirus, que tal vez existen muchas situaciones de que si lo están inventando, etcétera, pero desde un punto de vista de salud, se puede decir que aún no estábamos preparados, que estamos muy lejos todavía de poder estar controlando la enfermedad. Y bueno, por último, este tema fundamental, que se expresa en estas 7 partes principales, que hoy en día podemos ver evitar algunas, pero al final no se lograría un buen resultado sin una interacción entre ellas 7. Siempre se ocupa de la enfermedad, tiene que ver también con el médico, con el hospital, con una cirugía. Siempre debe haber una interacción entre todas. Perfecto. Cuando mencionas lo de la inmortalidad, este libro tiene la última edición en 2017, Aníbal, pero salió hace algunos años porque me comentabas que tu papá te lo recomendó hace algunos Sí, años. 2000. ¿Tienes ese dato de cuándo salió por primera vez este libro? Fue en En 2002. 2002. De hecho, fue el último libro que que escribió el autor, fue antes de morir, pues él muere en 2002, de hecho. Entonces Ajá. fue de los últimos libros que él hizo. Oh, ok. Bueno, por lo menos se logró ya hacer el libro en 2002. Puede decirse que pues desde el año 2000 o me atrevo a decir antes, ya él estaba en estudios pues toda su vida fue historiador, entonces puede decir que para recabar toda la información resultó mucho tiempo. Yo considero que este libro es bastante relevante ya desde el 2002 y quizás desde antes el ser humano ha tratado de alargar la vida y de buscar hacer realidad ese antiguo mito de la eterna juventud, ¿no? Ahora hay un libro que se llama eh, De animales a dioses, luego tiene una secuela que se llama Homo Deus y termina con 21 lecciones para el siglo XXI. Y en estos 3 libros el autor cita a una empresa que creó Google. Esa empresa que está invirtiendo, en la que está invirtiendo en Google, pertenece a Google, está trabajando en la inmortalidad. ¿Cómo ves? Parece ser una cuestión de ciencia ficción, de un mito, pero no, es una realidad. Hay gente que está trabajando seriamente en vencer la muerte. Este autor de estos libros, que se llama Yuval Noah Harari, dice que es uno de los objetivos que tiene la humanidad para el siglo XXI y XXII. Y la medicina, desde luego, pues juega un papel importantísimo en eso. Así que nuestro amigo Roy, que escribió este libro, pues no andaba nada errado ante los deseos de la humanidad. Sí, o sea, cada quien tendrá el punto de vista, pues mucha gente por diversos temas puede no creer en la inmortalidad, pero bueno, al final de cuentas creo que es algo que la ciencia se empieza a trabajar y que es cuestión de evolución y innovación. Tenemos dos invitados en esta relatoría del libro, uno que llegó un poquito despuesito, pero aquí tenemos a Individuo Productivo. Dejamos ahorita un pequeño foro abierto de preguntas que quieran hacer a Aníbal sobre este tema, si la hubiera, Pues obviamente. eh, primero decirle que me gustó mucho su presentación. Se ve que sí se preparó y que le interesa el tema. Y pues como usted comenta, yo también no estoy muy dentro de la medicina. Más bien quisiera preguntarle personalmente eh, por dónde piensa especializarse al estudiar medicina. Bueno, algo de especializarme en medicina aún no lo tengo muy claro. Sé que solamente que va por la medicina en general, pero aún no tengo algo definido. No, pues de mi parte sería todo. Felicitarlo.
Bien, Aníbal, pues te agradezco muchísimo el haber hecho esta presentación. Concuerdo con lo que dice Ever, está muy bien elaborada, muy bien estructurada. Creo que el mensaje está ahí para los que les llame la atención el campo de la salud. Yo creo que no solamente está relacionado con la medicina, ¿verdad, Aníbal? Creo que este libro No, puede ser leído por trabajadores sociales, por psicólogos, ¿por quiénes más te sí, imaginas? sí, porque al final de cuentas, como decíamos, el autor fue un historiador que se enfocó mucho en la psiquiatría, en la medicina y en lo histórico social. Entonces, todas estas personas que trabajan en todo este tipo de ramas les puede resultar muy interesante y muy productivo, sin dejar de decir que puede ayudarle a muchas personas más. O sea, es un libro que está abierto para cualquier persona que quiera, que esté interesada en el tema. Sí, como te decía al principio de la presentación, yo voy o abogo por aquellos libros que nos hacen reflexionar sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra humanidad y también que nos hacen o que promueven que cambiemos la perspectiva del entorno que nos rodea. Y la historia creo que le da un aporte gigantesco para comprender nuestro paso por la, por la vida, el hombre por la vida. No deja de ser maravilloso e impresionante, desde mi punto de vista, los descubrimientos que ha hecho el hombre en las diferentes áreas. Ahorita tocamos el tema de la medicina, pero está la física, están otras áreas impresionantes que nos dejan boquiabiertos, ¿no? Y que de alguna manera, pues nos han hecho vivir una vida un poco más cómoda ahorita en este siglo XXI que vivimos. Así es. Como lo decía antes, un descubrimiento era algo maravilloso, algo que sí, y hoy como ya hay tanto descubrimiento, tal vez no lo mostramos como tal, tal vez no damos la misma importancia, que sí tiene, pero tal vez no se muestra como tal como eran en aquellos años. Te reitero el agradecimiento por participar en esta sección de Mensaje en la Botella. Me gustaría que nos despidiéramos, o mejor dicho, que te despidieras lanzando una invitación a no solamente a leer Breve Historia de la Medicina, sino a adentrarse al mundo de la lectura a las personas. Bueno, para todos, creo que la lectura algo que siempre me ha marcado y lo digo como una persona que en un nivel antes en secundaria les era muy apático a la lectura. Hoy me atrevo a decir que la lectura es algo que te abre completamente, te da una perspectiva de la vida muy amplia y que además ayuda mucho a lo que vas a hacer en un futuro. Siempre creo que el humano debe de verse con la manera de no ser perfecto, pero sí mejorar día a día. Y creo que la lectura es lo que te da. No más esta historia de la medicina que tal vez se enfoque en las ciencias médicas, sino cualquier libro que aporte algo a ti y que aparte de que te guste, te ayude en un futuro a ser mejor. Muchas gracias y gracias a ti que estás viendo este mensaje en la botella. Nos despedimos y nos vemos en otro mensaje en la botella. Sigamos leyendo.